Adulto joven se cancela por operación básica. Buenos días, hermanos, feliz sábado. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, felices, tristes, aburridos, con sueño. Bueno, pues vamos a tener este canto que vamos a empezar con el número 143, digno de su vida.
entonar el número 303, Sublime Gracia. Vamos a entonar el canto número 47 por la mañana. El número 34. Canción de amor y Cristo.
ustedes cuando escuchemos cuando veamos a los cantantes a pasar, nos ponemos de pie. Santo es tu nombre, Padre. Estamos agradecidos contigo porque tú nos has cuidado durante esta semana que ya tenemos, Padre. Hoy estamos aquí puestos frente a ti, Padre, para adorarte y glorificarte, para hablar que tú eres el único Dios, un Dios maravilloso que nos sigue cuidando y nos sigue demostrando su amor. Ahora que vamos a escuchar tus palabras a través de tu Hijo, el Pastor, Padre, tú seas con nosotros, Padre, y abras nuestros corazones para entender el mensaje de esta mañana, Padre. Acompáñanos y bendícenos, acompaña a cada uno de los participantes y cuídanos. Por dentro de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, pues feliz sábado. ¿Cuántos de ustedes se sienten contentos de estar aquí alabando el nombre de Dios? Amén. ¿Tienen frío? No, ¿verdad? Aún está agradable el clima. Así que, hermanos, seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Para comenzar, vamos a entonar el himno 65. Una vez encontrando el himno, vamos a ponernos en pie. Eleva a Dios su dulce
acompáñanos para hacer una oración. Padre bendito, que tú moras en las alturas de los cielos, queremos extender nuestra voz hacia ti, Padre. Queremos que tú nos escuches y nos ayudes durante este culto, Padre. Que tú abras nuestros corazones y que ayudes a que entre el mensaje de esta mañana, Padre. Pero de igual manera que tú nos ayudes a poder esparcir ese mensaje, Padre, a todos aquellos que aún no te conocen, Padre. De igual manera, acompaña a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. El día de hoy dejamos nuestras cargas en tus manos, Padre, porque tú eres el único que podrá darle solución a cada problema, ¿sabes? Acompáñanos y bendícenos. Bendice a cada uno de los niños que también están aquí, Padre. Tú escuchas el corazón de cada una de estas personas, Padre, incluyéndome, y acompáñanos para que podamos seguir sirviéndote y adorándote tal y como tú lo mereces. Somos indignos de pedir todas estas cosas, pero todas las pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora toca darle al Señor la parte que le corresponde de nuestro trabajo de esta semana. Vamos a ver primero el video de Probad y Ved. Fidelidad. Historia de hoy. Cuidando el templo. Soy Eunice y estoy muy orgullosa de ser hija de doña Vilma. Voy a contar un poco de la infancia de mi madre. Cuando ella era niña, venía de una familia muy humilde y su alimentación se basaba en azúcar, productos refinados y carne. La salud de mi madre siempre fue muy frágil. Sufría mucho de crisis de asma, perdía noches de sueño y usaba medicamentos muy fuertes. Cuando en su juventud conoció la iglesia adventista, ella se convirtió. Se casó, tuvo a su primera hija y continuaba con el mismo estilo de vida, con los mismos hábitos alimentarios. Y la salud de la familia no estaba bien. Cuando mi madre se dio cuenta de que mi hermana mayor estaba siguiendo el mismo camino que ella y que probablemente tendría una vida tan sufrida como la suya, tomando medicamentos y con crisis constantes de asma, clamó al Señor. El Señor le mostró que la alimentación podría ser la cura para ella. Y en esa época, hace 40 años, no existía tanta información disponible acerca de la alimentación y la importancia de los hábitos saludables, pero a través de los escritos de Elena de White, descubrió que existía esa posibilidad. Buscó a un médico naturista que le prescribió una dieta para mi hermana, y en esa dieta eliminó el azúcar, productos refinados, carne, leche y derivados. Mi madre con fe siguió esa dieta y cambió completamente la alimentación de mi hermana mayor, y el resultado fue tan sorprendente que mi madre tomó una decisión. Dijo: a partir de hoy toda la familia será vegetariana, todos vamos a seguir la misma dieta. Mi madre pensó así: si fue tan bueno para mi hija mayor, será bueno para todos. Después vino mi hermano menor, un hijo varón. Mi madre tuvo complicaciones durante el embarazo.
Mi hermano nació prematuro y estuvo entre la vida y la muerte. Mi madre le preguntó al médico cuáles eran las posibilidades de que sobreviviera y él dijo: ¿usted fuma? ¿Bebe? ¿Cómo es su alimentación? Y cuando ella contó que no fumaba, no bebía, que la alimentación era natural, él dijo: eso cuenta mucho. Y mi hermano se desarrolló, creció, se recuperó. Hoy es el más alto de la familia, mide 1,90 y hoy en día pedalea y rompe sus propios récords. Le gusta, es apasionado por la actividad física y sigue siendo vegetariano y siguiendo las orientaciones de salud hasta hoy. Mi hermana menor es enfermera y se especializó. Hoy es chef vegetariana, nutricionista, da conferencias, es consultora de salud. Yo también, porque este estilo de vida más natural me influenció a ser profesora de educación física y también contagió a toda la familia y ahora hasta los nietos de doña Vilma también. Buscamos transmitirles las enseñanzas de doña Vilma, la importancia de cuidar la salud para servir mejor al Señor. Ella también en su iglesia predicaba sobre esto, contaba su testimonio, daba conferencias, promovía cursos de cocina natural y todo lo que aprendía lo compartía y siempre buscaba aprender más. Mi madre siempre priorizó la alimentación y el estudio en la escuela adventista. Todos estudiaron en la escuela adventista desde pequeños. Por increíble que parezca, mi madre ya en la etapa en que nosotros estábamos grandes, los hijos mayores, en la universidad, ella también fue a la universidad. Mi madre hoy descansa en el Señor, pero dejó su legado, su ejemplo, y dejó para nosotros una inspiración para seguir los principios de salud, ser fieles a Dios. Y agradezco mucho a Dios y a mi madre que nos inspiró y nos trajo esta transformación de vida. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Voy a invitar a los diáconos a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración por los diezmos y ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento estamos aquí, vamos a poner la parte que a ti te corresponde, Padre. Hemos trabajado durante esta semana y tú nos has dado la provincia para nuestra vida diaria, Padre, y ahora queremos devolverte lo que a ti te corresponde, Padre. Acompáñanos y bendícenos, Padre. De igual manera, tú acompañes a aquellos hermanos que a lo mejor en este momento no tienen trabajo, Padre. Tú les ayudes a encontrar uno, Padre, de igual manera que te puedan devolver lo que te corresponde, Padre. Asimismo, aquello que queda en nuestros bolsillos, tú lo bendigas y nos acompañes, Padre. Porque con Jesús, amén. Vamos a entonar el himno 524. Quisiera estar a Cristo.
hermanos, después de ver este testimonio tan bonito, vamos a tener el rincón infantil que está a cargo de Styling y vamos a darle el tiempo de los niños. Buenos días, chiquitos, niños. ¿Cómo están? Muy bien, ¿verdad? Qué bueno, niños, qué bueno que estén bien. Me alegra. Esta mañana les voy a contar una historia que también es para tanto como para ustedes que están chiquitos, también para nosotros los grandotes, ¿verdad? Miren, el título de esta historia se llama o se titula Mentirita o Mentirota. ¿Cuántos de ustedes les gusta que les mientan? ¿A quiénes de ustedes les gustan las mentiras? ¿No? ¿No les gustan mentiras? O sea, no les gusta que les mientan. O sea, que ustedes digan, qué mentirosa o qué mentiroso, mira, me mintió, no era cierto lo que me dijo. ¿Les agradan las mentiras? No, ¿verdad? No. Las mentiras no son agradables. Son muy malas. Son muy malas las mentiras. ¿Saben por qué? Miren. Vamos a leer Proverbios 6, 16 al 19. A ver, ¿qué nos puede buscar y le da lectura? Proverbios 6, 16, 19. ¿Lo pueden buscar o les ayudo? ¿Sí? 16 a 19. Seis cosas aborré Jehová, y un 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadas de sangre inocente, el corazón de máquina, pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al final, un testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Ya escuchamos lo que dice Proverbios 6, 16 a 19, que dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 su alma, ¿verdad? Y ahí dice, nos da una lista de todo lo que aborrece Jehová. Entonces, dice, ¿ustedes creen que hay mentiras chicas y mentiras grandotas o todo es mentira? Todo es mentira, ¿verdad? Así sea una mentira chiquitita, así sea una mentirota, todo tiene el mismo nivel, todo porque es mentira, por lo tanto no es verdad. Entonces no es bueno mentir. Miren, dice, la mentira es algo tan feo, tan horrible. Es más, es un horror, dice las mentiras. Son horrorosas las mentiras. ¿Ustedes han visto algo que les provoca miedo? Que les provoca así terror. Cuando dicen, ay, me da miedo ver eso, o me da horror. ¿Sí han dicho esas palabras? ¿Bien? ¿No? Nosotros y ustedes, los grandes, los chiquitos, debemos de sentir horror por las mentiras. ¿Qué quiere decir horror? Es algo espantoso. Que a veces no le damos el nombre que es a las mentiras, pero es algo espantoso. Porque las mentiras pueden llegar a hacernos tanto daño y son tan dolorosas que es muy difícil cerrarlas. O sea, porque las mentiras provocan heridas. Miren, aquí les voy a contar una historia así rápidamente. La historia de esta mañana también nos trae otra historia.
y nos habla sobre Ananías y Zafira. ¿Quiénes de ustedes conocen esta historia de Ananías y Zafira? ¿La conocen? ¿Los grandotes? ¿Los niños grandes la conocen? Sí. Miren, la historia de Ananías y Zafira nos cuenta esto. Miren, dice que estos eran un matrimonio. Era un matrimonio que en el tiempo de Jesús se tenía que predicar el Evangelio. Entonces, dice que ellos hicieron una promesa a Dios y dijeron, en aquel entonces todo cristiano, todo hermano, vendía sus cosas, propiedades, casas que tenían y entregaba el dinero a la iglesia para que la obra creciera. Entonces dice que Ananías y Zafira eran un matrimonio. Ellos prometieron a Dios, dice que dijeron, vamos a vender esta propiedad, no sabemos si era casa, no dice propiedad, y todo el dinero lo vamos a entregar a la iglesia, a los apóstoles en ese entonces. Pero ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Que dice que vendieron la propiedad, pero ellos dijeron, prometieron a Dios, vamos a entregar todo el dinero a la iglesia. ¿Y qué pasó al vender la propiedad? Dice que ellos vieron que era mucho dinero, y dijeron, ¿cómo vamos a entregar todo? Mejor entregamos tanto y escondemos otro poco aquí en la casa, dijeron ellos. Pero ellos habían prometido a Dios entregar todo. Por lo tanto, ¿estaban qué? ¿Qué pensaban hacer que estaban tramando ellos ahí? Mentira, ¿verdad? Estaban tramando mentira. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a entregar un poco de dinero y vamos a esconder nuestro poco. Llegó el momento en que ellos tenían que presentarse a la iglesia a devolver ese dinero de la propiedad que habían vendido. Y al llegar dice que entró primero la esposa. Y dice que al llegar dice que él dijo que llevaba tanto de dinero, ¿no? Y entonces uno de los apóstoles, que en ese entonces era Pedro, le dijo que por qué su corazón se había llenado de maldad, porque él permitió que Satanás lo tocara. ¿Qué nos quiere decir en esta historia? Que las mentiras son ¿de quién son las mentiras? De Satanás. Miren qué terrible y horroroso es, porque las mentiras son de Satanás. Porque al decirle a Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás tocara tu corazón? Entonces, ellos mintieron, y al instante, cuando él dijo esas palabras, ¿qué dicen? La historia nos cuenta que él cayó muerto. Los otros apóstoles lo llevaron y lo enterraron. Al momento, después, enseguida entró la esposa. La esposa no sabía que el esposo ya estaba muerto, pero ellos se pusieron de acuerdo para mentir. Entonces la esposa dijo lo mismo en cuanto ella vendió la propiedad y cuánto había llevado. Y las mismas palabras que se le fueron dichas al esposo, se le fue dicho a la esposa. ¿Por qué dejaste que Satanás tocara tu corazón? Entonces, ¿qué nos da a entender esta historia, chicos? Que las mentiras son muy malas y pueden llevarnos hasta la muerte, porque ellos dos murieron por haber mentido. Entonces las mentiras son tan malas porque son de Satanás, dice, ¿verdad? Entonces, y conforme, cuando nosotros decimos una mentira, aunque sea chiquita, si se dan cuenta, esa mentira, para cubrir esa mentira que ustedes ya dijeron la primera, van a tener que volver a decir otra. Entonces, pues es una cadena, por lo tanto no es bueno mentir, no es bueno. Porque si ustedes ya dijeron una mentira, al rato van a tener que echar otra mentira o decir otra mentira para cubrir la primera. Entonces, por eso es tan peligroso mentir, porque las mentiras son de Satanás. Entonces dice, mentir no es una broma, dice. No existe tal cosa como una mentira pequeña. Dios dijo que mentir es un pecado, y peor aún, quien miente no entrará al reino de los cielos. Debemos tener cuidado con las mentiras, porque la Biblia dice que el padre de las mentiras es Satanás. Él es el padre de la mentira. Por lo cual, como dice la historia de esta mañana, un mentiroso no entrará al reino de los cielos. Debemos de tener cuidado con las mentiras, niños chicos y niños grandotes. Las mentiras no son buenas. Deshonramos a Dios. Eso fue, niños, la historia de esta mañana. Y dice que ¿quién de ustedes desea que Jesús esté siempre alegre con sus actitudes? ¿Quién de ustedes desea que Jesús esté siempre alegre cuando ustedes no mienten? Amén, chicos. Así sigan, no mientan. Ustedes, su corazón aún está limpio.
porque son niños. Para eso son estas historias, para ir desarrollando un carácter donde no haya mentiras ni ¿oyeron? Vamos a orar para terminar con la historia. Los invito, hermanos, niños, vamos a inclinar el rostro para orar. ¿Oramos? Querido Jesús, en esta mañana te pedimos, Padre, que nos ayudes a si en algún momento hemos mentido, Señor, debemos de detestar las mentiras. Las mentiras no son buenas delante de tu presencia, tú las aborreces, Padre. Ayúdanos, Señor, a no decir mentiras, y ayuda a los niños que aún son chicos, Padre, para desarrollar un carácter donde su vida esté llena y que sean niños íntegros, que no mientan, para que no se hagan daño a ellos mismos. Cuídalos y protégelos en su crecimiento y bendícelos, Señor, en su larga vida que tú le has de dar. Quédate con nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pasen a su lugar, chicos. Damos gracias a Frankie, la historia estuvo muy bonita y muy clara. En la lectura bíblica la encontramos en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 8 al 10. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A continuación, hermanos, vamos a tener la reflexión por el pastor Fidencio. Hermanos, buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? En estos minutos de reflexión, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. El título de este tema en esta mañana es Sé fiel hasta la muerte. Miren, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Podemos estudiarla de diferentes maneras. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre la teología sistemática. Tiene que ver con estudiar la Biblia referente a cierto tema, ¿no? Por ejemplo, el amor, el perdón, pero a lo largo de toda la Biblia. Está la soteriología bíblica, que tiene que ver con todo lo que habla de la salvación del hombre. Está la escatología bíblica, que son todos los eventos finales, lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Y hay algo que se conoce como numerología bíblica. En esta mañana vamos a analizar, ¿verdad? En esta breve reflexión, algo que tiene que ver con la numerología bíblica. Los números, hermanos, en la Biblia se ha demostrado que están escritos, pero no por casualidad. De hecho, vamos a ver que hay varios números que tienen un mensaje, tienen un significado. Cuando vemos tal número en cierta parte de la Biblia, vamos a ver que simboliza algo, ¿sí? Y mira, me gustaría mencionarte algunos de los números más conocidos. Ahí, por ejemplo, dice que el 4 nos habla de una totalidad, pero tiene que ver también con plenitud, con el número 12. Mira, ¿qué se te viene a tu mente cuando pensamos en el número 12? ¿Qué parte de la Biblia o algo en la Biblia que se te venga a la mente que tiene que ver con el número 12, hermano? Los 12 apóstoles, muy bien, los 12 discípulos, correcto. Los 12 discípulos, hermanos, en el Nuevo Testamento simbolizan, o es una sección, una parte, ¿verdad? Pero hace alusión al pueblo de Dios. Las 12 tribus, gracias hermana Saini, en el Antiguo Testamento simbolizan la plenitud o la totalidad del pueblo de Dios. Cuando hablamos de las 12 tribus, estamos hablando pues del pueblo de Dios completo, ¿verdad? De todas las tribus, pues. ¿Qué más se te viene a tu mente hablando del número 12? ¿Habrá algo más? ¿Alguna otra cosa? 12 piedras. Ajá. Ok, muy bien, correcto. Así es. Por acá creo que dijeron otra cosa.
2 espías, ¿verdad? Representación del pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Ahí está el 2, hermanos, si nos damos cuenta, en diferentes partes de la Biblia. Bueno, los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Los teólogos, los expertos en estos temas han concordado, han quedado de acuerdo en que el 12 en la Biblia significa plenitud y tiene que ver con la totalidad, por ejemplo, la totalidad del pueblo de Dios, ¿no? Siguiente número, hermanos, es el número 7. ¿En qué partes de la Biblia encontramos el número 7? ¿Se te viene algo a tu mente? 7 días de la creación, ¿ok? ¿Qué más? El día séptimo, pudiéramos decir, ¿verdad? El día sábado. 7 iglesias, dijeron por aquí, por allá. El arco iris, ¿ok? A ver por acá, 7, ajá, los colores, muy bien. Por acá. Los 7 días de la creación. 7 días de la creación, muy bien, Chuy. Hermanos, el 7 en la Biblia dicen que tiene que ver con la perfección. De hecho, en algunas partes, los libros como Apocalipsis, Daniel, se relaciona a Dios mismo con el número 7. ¿Sí? Yo sé que ustedes sabían esto, ¿verdad? Se relaciona a Dios con el número 7, que tiene que ver con la perfección. ¿Sí? 7 demonios, 7 iglesias, ¿verdad? Los brazos de los candelabros, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, en Egipto, ¿verdad? 7 años, ¿sí? Que las vacas flacas, las vacas gordas, ahí están 7, hermanos. Y miren, no sé si nos damos cuenta, ¿verdad? Pero los números dicen algo en la Biblia. Perdón, hermano. Las 7 plagas, correcto, también. Miren, hermanos, esta mañana la intención es reflexionar en un número que aparece en la Biblia y es el número 10, ¿sí? Y cuando pensamos en el número 10, mira, hay también varias cosas que podemos decir que está involucrado el 10 ahí en la Biblia. Un ejemplo, ¿cuántos mandamientos? 10. Los 10 mandamientos. Seguimos hablando, seguimos avanzando, ¿verdad? El diezmo tiene que ver con ¿qué? ¿Qué porcentaje es? 10. El 10%. Así que vámonos dando cuenta, hermanos, qué palabra o qué tema está implícito en esto. Llevamos 10 mandamientos, ¿sí? Ahora llevamos el diezmo, que tiene que ver con el 10%. Ahí ya hay un tema en común. Seguimos avanzando, gracias, Iker. Mira, las 10 plagas de Egipto, ¿sí? La última plaga, ¿alguien recuerda cuál fue? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Pero un total de 10 plagas donde se iba a probar su obediencia a Dios, su fidelidad a Dios. Seguimos avanzando, gracias, Iker. Allá en Génesis, hermanos, Génesis 31:7, 10 veces cambia Labán el salario a Jacob y está implícito también el número 10, ¿verdad? En esa parte. La historia de Job, en el libro de Job, 10 veces desaprueban a Job, incluso su misma esposa, desaprueban a Job por la fidelidad que Job tenía en Dios. Incluso su misma esposa lo desaprueba y le dice: mira, Job, déjate de cosas, ya, maldice a tu Dios y muere. Así le dijo su esposa. Pero llama la atención que la Biblia dice que ¿cuántos hijos perdió Job? 10 hijos perdió Job. Ahí está implícito también el número 10, ¿no, hermanos? Miren, el día de la expiación, conocido también como el día del Yom Kippur, donde se purificaba el santuario, ¿verdad? Y tenía que ver con el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Dice que ocurría el día 10, el 10º día del séptimo mes. Así que el 10 y el 7 nos dicen también ahí un mensaje, ¿no? Los que iban a reconstruir a Jerusalén, hermanos, dice la palabra de Dios que fueron amenazados, nada más y nada menos que 10 veces, 10 ocasiones, ¿sí? Pudiéramos seguir con algunos otros ejemplos. Este quizás es un poquito más conocido. Se estaba preparando un grupo de mujeres, eran específicamente ¿cuántas? 10 vírgenes que estaban esperando que, ¿alguien recuerda? Al esposo, ¿verdad? Y 10 de ellas, o un grupo de ellas, hizo provisión, se preparó, ¿sí? Pero el otro grupo no hizo provisión y no fueron declaradas como bien delante del novio, ¿no? Cuando iba a hacer la boda. Y hermanos, en el libro de Daniel, tú recordarás
que Daniel fue llevado cautivo, ¿no? Fue llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Pero no solamente fue Daniel llevado cautivo, sino que fueron algunos otros príncipes, algunos de ellos amigos de Daniel, cercanos a Daniel. ¿Alguien recuerda cuáles eran los nombres de esos amigos de Daniel? ¿Y el nombre que les pusieron? Esos eran sus nombres verdaderos, ¿no? Los babilonios les cambiaron el nombre, pero a veces recordamos más los nombres que les pusieron los babilonios que en realidad su verdadero nombre, ¿no? Pero ok, tenemos ahí conocemos, ¿no? Recordamos la historia. Gracias, hermanos. Mira, dice ahí en el libro de Daniel que Daniel, entre varias cosas que se propuso, una de las cosas que se propuso fue no contaminarse. ¿Con qué? Con la comida. Y dice la historia, o aunque no lo dice así directamente, Daniel, al proponerse no contaminarse con la comida del rey, estaba incluso arriesgando su vida por desobedecer una indicación de la familia real del rey, y que él como esclavo en realidad no estaba en posición de estar tomando decisiones que iba a comer, que no quería comer, etcétera, etcétera. Lo pudieron encarcelar, lo pudieron matar, pero él, hermanos, no quería comprometer sus principios, su fidelidad a Dios, incluso en la alimentación. Llama mi atención que ahí en el libro de Daniel dice que se le dio una prueba de cierta cantidad de días para determinar si se le iba a permitir seguir con esa alimentación o si no iba a seguir con esa alimentación. ¿Alguien de ustedes recuerda cuántos días se le dieron a Daniel? ¿Cuántos días era la prueba? 10 días. Gracias, hermana Gaby. Llama mi atención que cuando pasan los 10 días se determina cuántas veces estaba mejor Daniel que el resto de los demás. Y la Biblia, ¿tú recuerdas cuántas veces dice que estaba mejor? 10 veces más. 10 veces mejor, dice ahí en Daniel capítulo 2. No es una casualidad, el número 10, ¿verdad? Está implícito por algo. Y bueno, hermanos, para ir avanzando, pudiéramos decir, hablando de estos números, ¿verdad? Y lo que significan. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero cuando hablamos del número 10, 10 mandamientos, el diezmo, que es el 10%, y muchos otros ejemplos que vimos de historias en la Biblia, estamos hablando del tema de la fidelidad. ¿Cómo podemos probar nosotros, por ejemplo, nuestra fidelidad a Dios? Ahí están los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros elegir nuestro destino? Aunque la salvación es para todos, ¿cómo elegimos nuestro destino? A través de los 10 mandamientos. Gobierno de Dios, gobierno de su enemigo. No robarás, dice Dios, yo decido robar. Bueno, no doy un paso del lado de Dios, sino que doy un paso del lado de su enemigo. Dios nos salvó a todos, pero yo estoy eligiendo mi destino diariamente a través de mi fidelidad, mi obediencia a Dios. Entonces el número 10, hermanos, no sé si me están siguiendo, ¿verdad? Pero el número 10 en la Biblia hace alusión a qué tema? Al tema de fidelidad. Pudiéramos decir que en 10 días que se está probando la fidelidad, se probó a 4. Dijimos que el 4 en la Biblia hace alusión a algo íntegro, a algo completo. Se probó la integridad, ¿verdad?, de esos jóvenes. En 10 días se probó su fidelidad de manera total. Estuvo a prueba el destino del conocimiento de Dios en esa nación, iniciando por la fidelidad de estos 4 jóvenes. No eran los únicos jóvenes que habían sido llevados a ese lugar como esclavos de parte del pueblo hebreo, pero sí son los únicos que dice la Biblia que decidieron mantenerse fieles a los principios de Dios y no comprometer sus principios, ¿sí? Así que vamos a seguir avanzando, queridos hermanos. Dice ahí, dijimos que se les encontró 10 veces mejor, y eso nos lleva a un pensamiento. Dice ahí, mira, Dios nos dará fortaleza en la misma proporción, si no me equivoco, decía ahí, no sé si en la pantalla, en que tengamos confianza en Él.
en la misma proporción, Dios nos dará, dice, fortaleza en la misma proporción en la que tengamos confianza en Él. 10 días de prueba, 10 días Dios les dio la fortaleza y al final de cuentas estuvieron 10 veces mejor. Acompáñenme por favor, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver juntos lo que dice el capítulo 1, Hechos capítulo 1, y vamos a leer juntos los primeros versículos ahí de Hechos, ¿sí? Terminando ahí los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, terminando Juan, está ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Así que ¿cuántos ya están, hermanos, ahí en el capítulo número 1? Amén. Amén. Dice en la versión que yo tengo aquí, hermanos, en el versículo 8, a manera de contexto, hermanos, Jesús está a punto de despedirse de los discípulos, ¿sí? De hecho, en el versículo 6, en mi Biblia, en esta versión, aparece el subtítulo que dice la ascensión. Jesús prácticamente se está despidiendo de los discípulos y entonces ellos tienen algunas dudas. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo tu reino va a ser instituido? Porque sabíamos nosotros que tu reino pues iba a estar aquí y vas a tener tu trono. Mi mamá te vino a decir, dijo alguno de ellos, quizás pensaba que yo a la derecha, mi hermano a la izquierda. Ya te estás yendo y nomás puros problemas. Te crucificaron y a nosotros nos andan persiguiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vas a venir? Decían los discípulos. Y entonces Jesús les dijo que se iba a ir por un tiempo, pero que iba a venir alguien más, que iba a venir Él a través del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, hermanos, en lo que vamos a leer ahorita a continuación, no vamos a leer ese versículo, pero los discípulos entraron en 10 días de preparación para recibir la promesa del Espíritu Santo. 10 días de preparación. Y aunque ahorita vamos a ver qué dice Elena White, qué dice la sierva del Señor, que tuvieron que hacer en esos 10 días de prueba para recibir el poder del Espíritu Santo, vamos juntos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 1, desde el versículo 6 vamos a leer para tener un poquito más de contexto. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Versículo 14, entre varias cosas que tuvieron que hacer los discípulos para recibir el Espíritu Santo. Versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La pregunta, queridos hermanos, aparte de esto que dice la Biblia, ¿qué más tuvieron que hacer los discípulos en esos 10 días de prueba? Debo decirte, querido hermano, aunque en un momento más lo vamos a ver, que dice la Biblia que tú y yo es como si estuviéramos viviendo en 10 días de prueba. Estamos viviendo en este tiempo de prueba, hermanos. Aunque 10, ¿verdad?, es simbólico, estamos viviendo en una etapa, ¿sí?, en un tiempo de prueba, donde nosotros estamos decidiendo todos los días nuestro destino, ya sea en el reino de Dios para vida eterna o en el reino de su enemigo para muerte eterna. Hermanos, lo que estamos viendo ahorita, aunque estemos en otras cosas quizás, ¿verdad?, o presencialmente estemos aquí pero pensando en otras cosas, dice la Biblia que es fundamental para nuestra salvación. Y el enemigo quizás puede hacerte que te distraigas en este momento, ¿verdad?, estar en otras cosas, pero esto es fundamental, dice la palabra de Dios, palabras mismas de Jesús, vamos a ver ahorita, para la salvación tuya y de los tuyos, para nuestra salvación. Así que, queridos hermanos, ¿qué dice ahí?
¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Mira, vamos a ir leyendo, tú puedes ir siguiendo ahí con tus ojos la lectura. Yo lo voy a leer en voz audible, dice, esto lo dice ahí en Hechos de los Apóstoles, página 31, ¿verdad? El espíritu de profecía. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, hermanos, ellos no estaban esperando pacíficamente. Nosotros podemos caer en el riesgo de decir, vengo aquí un rato, me siento, todo bien, estoy esperando la segunda venida. Pacíficamente, no. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa activamente, porque se pusieron manos a la obra a hacer algunas cosas. Y mira, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, y estas son una serie de pasos para recibir el Espíritu Santo, dice, humillaron sus corazones, ¿o qué dice ahí? Con verdadero arrepentimiento. Hay unas versiones que dice, delante de Dios humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Hermanos, cuando la sierva del Señor especifica que ante la presencia de Dios se humillaron, dice ahí, pudieron decir con todo su corazón o con verdadero arrepentimiento. Eso a mí personalmente me dice que podemos estar delante de la presencia de Dios, venir ante la presencia de Dios, pero quizás no con un corazón sincero, quizás no con un verdadero arrepentimiento. Podemos estar, hermanos, incluso dentro de la misma iglesia y cantando, ¿verdad? Y gloria a Dios, y aleluya, y escuchando la lección, el tema y la historia bonita para los niños, y todo bien. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Dijo Dios en su palabra, incluso de labios me honran, les dijo a su pueblo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué hacemos aquí, hermano? ¿Será que estamos cumpliendo nomás con un requisito? ¿Tratando de calmar nuestra conciencia? Hermanos, hace un tiempo me tocó escuchar a un pastor y me llamó la atención lo que decía, pero yo creo que es cierto. Decía, yo conozco a muchas personas que más que estar esperando que inicie el sábado y todo bien y disfrutar del sábado, decía, yo conozco muchos adventistas que más que eso, están esperando, pero que termine el sábado, ¿sí? A ver a qué hora termina el tema, a ver a qué hora ya nos vamos de la iglesia, estar en la casa un rato a gusto, y ya que se termine el sábado para entonces poder seguir con mi vida normal, secular, todo bien, a gusto. Puede ser, hermanos, que en lugar de estar disfrutando el sábado, ¿verdad? Y estar esperando que inicie nuevamente el sábado, estemos esperando que ya se termine todo este asunto del sábado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Dice que los discípulos humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y llama mi atención lo que dice a continuación, y confesaron su incredulidad. Hermanos, en el grupo selecto de los discípulos, ¿sí?, de los más cercanos a Jesús, ellos reconocieron que tenían incredulidad. ¿Sí? ¿Has escuchado tú o qué te imaginas? ¿Has leído, has escuchado sobre qué temas tenían incredulidad los discípulos? ¿Sobre qué tenían dudas? ¿Qué te imaginas que eran? Porque mira, leímos que estaban unánimes y dice ahí que empezaron con cierto compañerismo, reunidos, ¿verdad? Y en esa reunión ya se habían confesado delante de Dios con todo su corazón, con verdadero arrepentimiento. Y yo me imagino ahí que quizás Tomás con Pedro, oye, pues yo la verdad sí tenía mis dudas. Yo tenía mis dudas y la verdad yo como que no creo mucho en esto. Pues sí nos dijo Jesús, pero tengo mis dudas. ¿En qué te imaginas tú que tenían dudas los discípulos? Porque dice que confesaron su incredulidad. ¿Comentarios, hermanos? ¿Qué te imaginas que tenían dudas los discípulos? ¿En qué estaban incrédulos? En el poder de Dios. En el poder de Dios. Ok, correcto. Porque cuando fueron a orar por uno que tenía, ¿cómo se llama? Estaba con,
malo y estaba poseído y no lo pudieron sacar, no lo pudieron liberar. ¿Qué dudas en el poder de Dios? Ellos estaban incrédulos ¿ok? en que fuera cierto. Gracias, hermano. ¿Habrá algún otro tema? Gracias, hermano. Ellos creían que el reino de Dios fuera perdido, fue establecido aquí en la tierra. Ok, había cierta confusión. Decían, oye, ¿dónde está el reino? Sí, ¿será que sí lo va a instituir? Mira, ya se fue. ¿Y qué va a pasar? Estaban incrédulos en cuanto a la restauración del reino, porque estaban prácticamente como esclavos. Gracias, hermana Saidi. ¿Habrá alguna otra cosa, hermanos, en la que ellos pueden estar incrédulos en ese momento? ¿Qué has leído? ¿Qué has escuchado? Podían estar incrédulos también, gracias, Andrea, en si realmente iba a volver Jesús. Oye, pues ya pasó todo esto, se despidió de nosotros. ¿Realmente irá a regresar? ¿Cuándo va a regresar? Sí va a venir en realidad nuevamente. Había incredulidad y comenzaron, dice, a confesar su incredulidad entre ellos mismos, ¿sí? Y quizás alguno de ellos, cuando confesó su incredulidad, escuchó algún consejo del otro. Oye, no tengas dudas, ¿sí? Y quizás Tomás dijo, no, hasta no ver, no creer, ¿sí? Porque así era Tomás, dice la Biblia. Hermanos, ellos se abrieron primeramente con Dios, pero también entre ellos, ¿verdad? Confesaron su incredulidad. Pero mira, un aspecto también importante, dice, en ese tiempo de preparación, acuérdate que estamos en los 10 días de preparación de los discípulos. Los discípulos, dice, oraron. ¿De qué manera? Con intenso fervor. Y ahora se unían pidiendo algo en específico, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos por esto? Para que el Señor nos dé las palabras que debemos de utilizar. Las palabras que las demás personas necesitan escuchar. Oraban, dice, pero no oraban nomás por orar, ¿sí? Oraban, dice, con intenso fervor. Sigue diciendo ahí, y creo, hermanos, que esto es muy importante para llegar a lo que decía el versículo 14, que todos estaban unánimes y en oración. Más adelante dice que estaban con un mismo sentido. Otras versiones dice en un mismo propósito. Dice ahí, poniendo aparte, ¿qué dice ahí? Toda diferencia. Diferencias, hermanos, entre los discípulos. A manera de contexto, solamente para recordar, hermanos, si estamos ya entrando a la parte final de esta reflexión. Son las 12, la hora de comer, ¿verdad? Había un discípulo que se le conocía como el celote. Era parte de los celotes, no de los celotes, hermano, si alguien no desayunó. Era parte de los celotes. Los celotes eran un partido político conocido por tratar de alcanzar sus propósitos a través de la violencia. Pudiéramos decir que eran un partido político terrorista. Construían sus armas, de pronto cuando había una celebración, no sé, yo ayer vi mucha gente en el Halloween y pidiendo los dulces. Cuando había ese tipo de eventos y había mucha gente junta, los celotes andaban así como agentes encubiertos, ¿no? Como civiles normales, pero andaban armados y preparaban todo un show, una forma donde sabían que iban a estar los romanos y ciertas personas que les caían mal, no se llevaban, no estaban de acuerdo con sus mismos intereses y los atacaban. Y a través de la violencia, hermanos, los mataban, ¿sí? Para tratar de cumplir sus propósitos. Los celotes se apartaban en ciertos lugares y tenían una preparación militar, ¿sí? Y ellos creían dentro de su forma de pensar que ese era su propósito de vida a través de la violencia. Te voy a dar un ejemplo, no era celote, pero creía que a través de la violencia iba a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Su nombre era Saulo. Y antes de convertirse en Pablo y alcanzar tantas personas y tener tanta influencia, ¿verdad?, para la obra de Dios, ¿a qué se dedicaba Saulo? Se dedicaba a matar gente, ¿sí? Se dedicaba a matar cristianos, a perseguirlos y matarlos. Y pensaba que ese era su propósito de vida. Bueno, los celotes así creían, que su propósito de vida era andar matando personas que no creían lo mismo que ellos.
Y a uno de esos llamó Jesús, ¿sí? Para estar ahí en el grupo de los discípulos. ¿Alguien recuerda cuál era el nombre del celote? Simón, el celote. Otro de los discípulos, queridos hermanos, era Mateo. ¿Tú recuerdas a qué se dedicaba Mateo? Mateo era cobrador de impuestos. Para empezar, hermanos, Mateo era considerado un traidor, un traicionero del pueblo. Volteó bandera, dirían los muchachos, ¿sí? Muy probablemente los otros discípulos o las familias de los discípulos habían sido abusados por Mateo, queriéndoles cobrar algún impuesto alto que no podían pagar, y en ese tiempo no se andaban con medias tintas, hermanos. Si alguien no podía pagar, bueno, a ver qué tienes de valor, terrenito, véngase para acá. Oye, no tengo dónde vivir, salte de ahí, porque ese terrenito ya no te pertenece, ahora le pertenece a Dios. ¿Qué tienes? No, pues que tengo una carreta, un caballo, con eso me vas a pagar. Oye, no, pues nosotros nomás somos pescadores, tenemos ahí unas redes para pescar, unas panquitas, y bueno, lo decomisan y ahora va a ser de Roma. Y se quedaban sin nada, hermano. Algunos judíos eran encarcelados por los romanos, y sus mujeres, sus hijos se quedaban sin nada, ¿sí? Los que llevaban a cabo esos procesos, pues eran los cobradores de impuestos que se dedicaban a cobrar, y los judíos no tenían para pagarles. Mateo, que era discípulo de Jesús, era odiado por el resto de los judíos, era considerado un traidor, y Jesús lo llama al grupo de los discípulos. Y así nos podemos ir con cada uno. Ahí está Pedro, de los pescadores. Me ha tocado a mí escuchar a algunos pescadores, y aunque hacen una gran labor, ¿verdad? Y gracias a ellos nos llega el pescado a nuestras mesas, ¿verdad? Tengo familia de pescadores, de hecho mis papás viven allá en el rumbo de Veracruz, y normalmente, no sé si tú vas a coincidir conmigo, pero los pescadores son muy groseros, ¿sí? Se llevan con groserías y albureros y así. Y dicen los historiadores como Josefo y algunos otros que en ese tiempo los pescadores pues eran bien groseros también, ¿sí? Normalmente un pescador no había tenido una preparación académica o algo así, sostenían a su familia de la pesca y hablaban vulgarmente, ¿sí? Hablaban pues con groserías. Hay una parte en la Biblia, no sé si tú la recuerdes, que algunas personas que conversaron con los discípulos, después de que los discípulos se habían andado caminando con Jesús, dijeron algo así como que ciertamente ellos estuvieron con Jesús porque se les nota en su hablar, sus palabras han cambiado. Y estoy parafraseando, ¿no? Pero hicieron alusión a eso. Bueno, queridos hermanos, ese grupo de discípulos, ¿te imaginas tú entonces que tenían diferencias o no tenían diferencias? Tenían diferencias. Cuando Jesús llega, hermanos, ahí en una cena, se iban a lavar los pies, estaban peleándose entre ellos, ¿verdad? Y discutiendo antes de llegar a ese lugar, ¿quién iba a ser el mayor de ellos? En otras palabras, ¿quién iba a mandar? ¿Quién iba a ser el jefe? ¿Quiénes iban a estar arriba? ¿Y quiénes les iban a hacer caso? Estaban peleando ellos, hermanos, por la supremacía. ¿Quién iba a estar arriba? ¿Y quién iba a estar abajo? Y se sentían superiores a los demás. Ellos llegaron en una actitud a esa cena donde se quedan viendo para todos lados y dicen, oye, ¿por qué nadie ha venido a lavarnos los pies? ¿No se dan cuenta que nosotros venimos con el maestro? Que nosotros venimos con el rabí, ¿verdad? Que venimos con Jesús. ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta quiénes somos? Y tú recuerdas, Jesús se levanta, les lava los pies. Hermanos, había muchas diferencias entre el grupo de discípulos. Tenían problemas entre ellos. Quizás, te digo, no lo dice la Biblia, pero quizás Mateo le había cobrado a algún discípulo antes de volverse discípulo, le había quitado algún terreno, había atacado a su familia, había encarcelado a algún familiar. ¿Cómo no iba a haber diferencias por lo que había pasado antes? ¿Sí? Y hermanos, eso nos dice algo a nosotros. Si en el grupo de discípulos había diferencias, nosotros necesitamos reconocer que nosotros como grupo de discípulos puede ser que también tengamos diferencias, ¿sí? Y lo primero es reconocer, ¿sí? Porque hermanos, si bien es cierto, el Señor no nos hizo a todos uniformes, no nos hizo iguales. Hay una gran diversidad de pensamiento. Y es triste, ¿verdad?, estar en iglesias, que yo sé eso no pasa aquí, pero en otras partes sí pasa, donde hay grupitos, donde hay problemas,
Y este no se habla con este, porque allá en el 2001, allá en 1900 tal, pasó tal situación, ¿verdad? Y el hermano pues no le saludó, se volvió, le hizo una cara, y pues ya desde ahí, córtalas y ya nunca más se hablaron los hermanos, ¿sí? Hay diferencias y se percibe, hermanos, ¿sí? Y a veces estando en la congregación local dejamos de percibirlo y hasta lo normalizamos, ¿sí? Lo normalizamos. El hermano se sienta de este lado y el otro hermano se sienta del otro lado. Uno aquí enfrente, el otro atrás y no coinciden. Y estamos esperando ir con el mismo Dios, al mismo cielo, a vivir en el mismo lugar y desde aquí no nos hablamos. Qué ironía, ¿verdad? Así que, hermanos, dice que algo que necesitaron hacer los discípulos fue poner a hablar todas sus diferencias. Y, hermanos, dice ahí la sierva del Señor, poniendo aparte toda diferencia. No nomás te perdono una o te perdono dos, o como decía mi abuelita, te perdono, yo perdono, decía, pero no olvido. Así decía mi abuelita. Y a veces hacemos una travesura y nos decía mi hijo, te perdono, pero no olvido. Quizás alguno de nosotros así hemos actuado, sí te perdono, ya vino el pastor y una reconciliación, sí no, pues perdón, disculpa, pero no olvidamos, hermanos, y ahí lo tenemos presente, y nos está haciendo mal. Poniendo a un lado, dice, apartando toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Yo creo que eso de compañerismo cristiano es importante, ¿sí? Quizás en ámbitos así, ¿verdad? Es difícil comunicarnos, pero sería bueno que nos organizáramos para alguna actividad de compañerismo, no sé, algún desayuno. La otra vez que el hermano Lázaro nos andaba organizando para ir a caminar, estaba padre eso, hay que quizás retomarlo, ¿verdad? Comer juntos por ahí, no sé, ir a Cabullón, a sentarnos, comer algo, aunque sea un sándwich, una tortita, no sé, echar la reta, algún campamento, pero ese compañerismo cristiano. Y de pronto en ese compañerismo, pues oye, estoy batallando con esto, tengo esta situación, y bueno, es una manera, ¿verdad?, en la que los discípulos llegaron a estar unánimes, en el mismo sentido, con el mismo propósito, apartando toda diferencia, uniéndose en compañerismo cristiano, ¿verdad? Y de esa manera dice que ellos se acercaron. ¿A dónde se acercaron? Se acercaron más y más. ¿Será que en esta mañana estamos hablando para alguien que tiene muy marcadas esas diferencias? ¿Será que estamos hablando para alguno de nosotros que tenemos un deseo de supremacía y eso nos está apartando de Dios? ¿Será que estamos hablando del Señor a través de su palabra para alguien que necesita humillarse delante del Señor, reconocer su debilidad con verdadero arrepentimiento, reconocer su pecado, su proceder? Hermanos, ahí está la palabra de Dios. De esa manera dice que nos podemos acercar también nosotros más y más a Dios. Gracias, Iker. Dice ahí, hermanos, ya ahora sí para ir terminando, las últimas cosas que vamos a ver. Si me ayudas, Iker, ahí con la siguiente, porfa, siguiente diapositiva. Creo que ya te viste al final. La siguiente ahí, porfa. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo número 8. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, hermanos. Es la narración de un llamado que tenía una aplicación para una iglesia en ese tiempo, pero que tiene una aplicación también para nosotros en el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿sí? ¿Cuántos ya están ahí conmigo, hermanos, en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, hermanos, nos narra el mensaje para una de las 7 iglesias, específicamente la iglesia de Esmirna. Y entonces dijo el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Fíjate, hermanos, este mensaje dice, fíjate quién lo está diciendo, hermanos. No dice su nombre, pero dice las características. Y tú vas a ver quién lo está diciendo. Dice el primero y el último. En otras versiones, ahí mismo en Apocalipsis, dice el alfa y el omega. El que estuvo muerto
y vivió, dice esto. ¿A quién se refiere, hermanos? A Jesús, ¿verdad? Bueno, pues Jesús te dice en esta mañana, y Jesús me dice a mí también, ¿yo conozco qué? Yo conozco tus obras. Vamos a hacer ahí un espacio, hermanos, hasta ese momento. Yo conozco tus obras, te dice y me dice Jesús en esta mañana. Y hermanos, cuando aquí dice yo conozco tus obras, se refiere tanto a las obras buenas como a las obras que a las obras malas. Así que aunque tú y yo hayamos dicho, y lo bueno que no me vio mi mamá, no se dio cuenta. Lo bueno que no me vio mi esposo, mi esposa, no se dieron cuenta los hermanos de la iglesia, no me vio el pastor, no me vio el hermano tal, el anciano, la anciana de la iglesia. Aun cuando tú y yo hayamos pensado de esa manera y hayamos volteado para todos lados y estemos contentos porque nadie nos vio, Jesús en esta mañana te dice, yo conozco tus obras, tanto buenas como malas. Jesús te conoce. Jesús me conoce. Sigue diciendo el versículo, conozco tu tribulación. El equivalente pudiera ser, conozco tus problemas, ¿sí? Conozco tus desafíos. Queridos hermanos, a veces en el afán de la vida, ¿verdad? Con tantos compromisos pendientes de que pagar la luz, el agua, el Netflix y tantas otras cosas, a veces nos sentimos solos, hermanos, y nos sentimos cargados, y cómo le voy a hacer con esto y con el otro, cómo voy a seguir adelante. Aparte que Jesús en esta mañana nos recuerda, yo conozco tus obras, tanto lo bueno como lo malo que has hecho. Jesús prácticamente nos está diciendo, no estás solo, yo conozco tus problemas, tus desafíos. Prácticamente que está diciendo, yo conozco tus preocupaciones, porque normalmente nos preocupamos por esos problemas. Y fíjate lo que dice Jesús, dice, yo conozco tu pobreza. Y dice ahí entre paréntesis, ¿qué dice ahí la Biblia, hermanos? ¿Quién está conmigo? Pero tú eres rico. Aunque realmente, dice mi versión, aunque realmente eres rico. ¿Sí? Fíjate lo que dice Jesús, conozco tu pobreza, y entre paréntesis, aunque en realidad eres rico. ¿Sí? Yo no sé si tú recuerdas la historia de Mefiboset, el príncipe que vivía como un mendigo, como por Dios. Aparentemente era pobre, pero en realidad era rico, y el rey lo estaba llamando para volver al palacio real. De la misma manera, puede ser que en esta tierra nos hayamos acostumbrado a vivir como mendigos, pero en realidad, queridos hermanos, y aunque a alguno le pueda dar risa, aquí hay príncipes y princesas, hijos del Rey de Reyes y Señor Todopoderoso, y el Rey te está llamando nuevamente para volver a casa. Yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, y dice, conozco tu pobreza, entre paréntesis, aunque realmente eres rico. Y sigue diciendo, fíjense, hermanos, estamos terminando, hermanos, porque este es el último versículo, ¿verdad? La última porción de la Biblia que vamos a leer esta mañana. Esto que dice aquí, hermanos, es algo delicado en realidad. Conozco la blasfemia, dice. Es una blasfemia. De los que dicen ser judíos y no lo son. Sinónimo de judío en ese contexto, parte del pueblo de Dios. Judío, pueblo de Dios. Así que vamos a parafrasearlo, hermanos, o vamos a poner el equivalente para nuestros tiempos. Dice ahí, conozco la blasfemia de los que dicen ser parte del pueblo de Dios y no lo son, sino que son, ¿qué dice ahí? Sinagoga. ¿Qué era la sinagoga, hermanos? El templo, ¿sí? Donde se reunía la iglesia. Pudiéramos ponerle ahí el equivalente templo o iglesia incluso. Así que vamos a leer el versículo, hermanos, para quizás una mejor comprensión a nuestro tiempo. Esa última parte del versículo 9 dice, conozco la blasfemia de los que dicen ser parte del pueblo de Dios y no lo son, sino que son iglesia de Satanás. Los que dicen ser parte de la iglesia de Dios y no lo son, sino que son iglesia de Satanás. ¿Por qué nos está diciendo Jesús, hermanos, esto? Y precisamente en esta mañana, si tan a gusto estábamos, ¿verdad? Ya pensando en la hora de la comida. ¿Por qué nos está diciendo esto Jesús? Sigue diciendo ahí el texto, hermanos. No temas,
lo que has de padecer. ¿Sí? El diablo dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿En dónde los va a echar? En la cárcel. Híjole. ¿Para que qué? Para que seáis probados y tendréis prueba. ¿Tendréis tribulación? ¿Por cuántos días? Por 10 días. ¿Qué significa el número 10? ¿A qué hace alusión de la Biblia? ¿Alguien recuerda? Vamos a ver cómo andamos con nuestra memoria a corto plazo. ¿Hace alusión a qué? A la fidelidad. La Biblia, queridos hermanos, nos está diciendo que estamos viviendo en un tiempo de prueba. En 10 días, donde se está probando nuestra fidelidad. Y dice ahí que es una blasfemia decir ser parte del pueblo de Dios, pero que en realidad podemos ser parte de la iglesia del enemigo de Dios, de Satanás. ¿De qué manera? Siendo infieles a Dios. Porque el tema no hay discusión, hermanos. ¿Cuál es? Fidelidad. Fidelidad a Dios. Fidelidad a lo que Dios dice. Hay un día de oración, le hago caso. No. Vamos a cambiar el día, otro día. Así que cualquier día no pasa nada. El Señor sabe que tengo necesidades, que hay algunas cosas que comprar. No pasa nada si trabajo el sábado. ¿Sí? Dios me entiende. Una vez al año. ¿Sí? Fidelidad, queridos hermanos. Tiempo de prueba. Estamos en tiempo de prueba. Y no nos podemos hacer de la vista gorda, hermanos. Ahí lo dice la Biblia. Y así fue probado Daniel, así fue probado Job, y así fue probado muchos otros personajes. Estamos en los 10 días de prueba, hermanos. Conozco tu tribulación, conozco tus obras, que son buenas y que son malas. ¿Sí? El Señor nos conoce, conoce al pastor, al hermano, a la hermana, a todos nosotros. ¿Sí? Y el Señor nos está diciendo, conozco a los que son fieles y a los que son fieles. Y la última parte, hermanos, de este mensaje, dice ahí el siguiente versículo. El diablo, dijimos, echará a algunos de vosotros en la cárcel. No me va a dar tiempo, hermanos, pero la palabra que se utiliza ahí para hablar de la cárcel no es necesariamente una cárcel literal. Puede ser una cárcel literal, pero no necesariamente. Esa misma palabra de cárcel, te digo, ya no nos da tiempo, pero en el Salmo 142, versículo 7, cuando David está terminando esa oración hacia Dios, David le dice a Dios, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda seguir alabando tu nombre. Y David no estaba en ese momento en una cárcel literal. David estaba escondido en una cueva porque tenía mucho miedo de que lo mataran. Pero David se sentía en una cárcel. Y cuando David dice, saca mi alma de la cárcel, y habla de la palabra alma, no está hablando de que está físicamente en una cárcel, sino que la palabra alma hace alusión a nuestra mente, a nuestras emociones, a las cosas del espíritu. ¿Sí? No tanto a lo físico, sino también al espíritu, a nuestras emociones, a nuestra mente. Y es la misma palabra cárcel que se utiliza acá cuando dice que el diablo echará a algunos en una cárcel para que sean probados. ¿Recuerdas tú lo que le pasó a Job? ¿Y recuerdas por qué Job pasó por ese tiempo de prueba? Hubo una conversación, dice la Biblia, entre Dios y su enemigo. Y Satanás le dijo a Dios, mira, él te es fiel aparentemente, pero por todo lo que tú le das. Pero si tú le quitas esto, y tú le quitas el otro, y también le quitas esto, él va a blasfemar en contra tuya. Se va a convertir en alguien infiel. Y Dios le dijo, mira, ok, pruébalo, pero no toques su vida, no toques su alma. ¿Sí? Y Job vivió ese tiempo de prueba. Hermanos, aquí el contexto nos está diciendo, y Jesús te está advirtiendo y me está advirtiendo, que el diablo, dice, echará a alguno de vosotros en una cárcel para que seáis probados. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 días, hermanos. En este tiempo de prueba, donde se está determinando o nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. Cuando dice ahí el diablo los echará a la cárcel, no necesariamente, hermanos, es una cárcel allá en el cerezo número tal y en la celda número tal. Está hablando quizás de una cárcel de pecado, donde sabes que lo que estás haciendo está mal, pero lo sigues haciendo una y otra vez. Está hablando de una cárcel en un desequilibrio de tus emociones, en una condición en la cual te estás acostumbrando a vivir y no estás cumpliendo con la misión, no estás cumpliendo con el propósito que el Señor tiene para ti. Estás viviendo en una cárcel y estamos en un tiempo de prueba, hermanos. No sé si me estoy dando a entender lo que está diciendo ahí el mensaje. No una cárcel literal, puede ser que sí.
pero aparentemente estamos libres. Pero en realidad cada uno de nosotros, hermanos, sabe en qué cárcel se encuentra en estos momentos. Dice, ahora sí, hermanos, ya ahora sí. Último versículo aquí dice: seréis probados por 10 días. Y la última parte del versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Sé fiel hasta cuándo? Hasta la quincena, hasta el fin de mes, ¿sí? Sé fiel ya hasta que salgas de esa situación, de ese problema, ya que salgas de la uni, te gradúes. Entonces ahora sí a ser fiel. Ya cuando te jubiles, ya cuando tus hijos estén grandes, hasta ese momento ahora sí ya conviértete en alguien fiel. No, ¿verdad? Dice, sé fiel hasta la muerte, hasta el último momento, pudiéramos decir. Sé fiel hasta el último momento, hermanos. De nada nos sirve. Y ojo con lo que voy a decir, esto es bíblico. Se lo dijo Dios a Nicodemo, ¿verdad? De nada nos va a servir conocer la Biblia al derecho y al revés, conocer los textos de memoria, haber crecido en la iglesia. De nada nos va a servir haber pasado tanto tiempo si en algún momento tú dejas de ser fiel a Dios y Jesús deja de estar en tu corazón. Por eso el Señor nos dice en esta mañana: sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y entonces yo te daré la corona de la vida. ¿Qué significa eso de la corona de la vida? La vida eterna. Pero literalmente dice la palabra, literalmente, que Jesús nos va a poner una corona en nuestra cabeza. Y también la sierva del Señor ampara que por cada alma que tú lleves a los pies de Cristo Jesús, habrá una estrellita en tu corona. Si nos pusiéramos a reflexionar en esta mañana, ¿cuántas estrellitas habrá en tu corona hasta este momento? ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. En conclusión, el vencedor no tendrá parte en la muerte eterna. ¿Te gustaría a ti que con la ayuda del mismo Dios pudieras tú mantenerte fiel hasta el último momento? ¿Te gustaría mantenerte fiel y tener parte con Cristo Jesús en el reino de los cielos? ¿Habrá alguien aquí, queridos hermanos, que le gustaría que fuera de esa manera? ¿Te gustaría ver a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a los que más quieres, a los que más amas en ese lugar? ¿Puedo ver tu mano? ¿Te gustaría? Gloria a Dios, queridos hermanos. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo de prueba, donde se está probando nuestra fidelidad o nuestra infidelidad al Señor. Quiera el Señor que cuando nos toque ser probados podamos ser hallados bien, y que cuando Jesús regrese por segunda vez a esta tierra pueda decir esas palabras que se dijo en la parábola de los talentos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tus hijos. Paréntesis así chiquito. A los únicos que se les dijo bien, buen siervo fiel, fue a quienes pusieron sus talentos a trabajar, y que cuando regresó el dueño de la hacienda habían multiplicado sus talentos. Pregunta, más de reflexión, ya para irnos: ¿qué estás haciendo con los talentos que el Señor te ha dado? ¿Qué estoy haciendo con los talentos que el Señor me ha dado? ¿Los estoy utilizando? ¿Los estoy poniendo a trabajar? Porque a quien enterró sus talentos y no los utilizó, ¿sí?, no los multiplicó, se le dijo siervo infiel y negligente, y no tuvo parte en el gozo de sus almas. Quiera el Señor que al volver nuestro Dios en las nubes de los cielos, esas palabras de los primeros siervos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, puedan ser las palabras que nuestro Dios diga de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y vamos a escuchar un especial
a cargo de las hermanas que van a cantar. Vamos a escuchar este canto. Vamos a esperar. Tenemos descargado un micrófono. Yo les dijera que no vayan a hablar con el micrófono, pero mi voz es muy bajita. Ojo con el micrófono. Saben que mientras preparamos el micrófono allá atrás, que batallamos con Ana para este canto. La semana pasada pues teníamos pensado antes de cuando venía yo del Camporí, del Alberto, cantarlo en agradecimiento a nuestro Dios, porque nuestro Dios es muy grande y maravilloso. Dios siempre ha estado en toda situación en la que a veces el enemigo nos pone, y me di cuenta ahora que fuimos a la fiesta cómo el enemigo quiso trabajar para interrumpir los planes de nuestro Dios, pero nuestro Dios nunca nos deja solos. De igual manera, escuchen el mensaje que nos manda Dios a través de este canto. Vamos a cantarlo para honra y gloria de nuestro Dios. Si nos apoyan allá con la pista, por favor. Y decía Ana, no lo vamos a cantar, y ayer platicábamos las tres hermanas, Saidi, Anabel y su servidora, y le decía yo a Saidi, Ana no quiere, y dice Ana, no es que no quiera, dice sí, sino que estoy cansada. Le digo, Ana, tus dones a Dios. Y saben que de eso se trató también la predicación allá en la fiesta, que nuestros dones se los entreguemos a nuestro Dios. Yo ya tiene tiempo, hermanos, que no he cantado, así que pues volví otra vez. Siento en mi ser la presencia de Cristo, siento que vive en mí, lo siento en mí. Siento en mí.
Vamos a orar, hermanos, vamos a colocarnos de pie en nuestro lugar y vamos a despedirnos, ¿verdad? Poniéndonos en las manos del Señor. Oramos. Querido Dios, esta mañana hemos reflexionado en tu palabra. Hemos visto, Señor, ese tiempo de prueba en el cual nos está tocando vivir. Permítenos mantenernos fieles, Señor. Y como bien decía este canto final, permítenos entregarte nuestro corazón. Que al entregarte, Señor, esos pedazos rotos, al entregarte, Señor, ese corazón con heridas, que como dice tu palabra, así como tú has ofrecido darnos un nuevo corazón, tú nos puedas dar un nuevo corazón, Señor, que se parezca cada vez más a ti, y que día con día, mientras estemos en esta tierra, podamos, Señor, hacer la diferencia, y que con los dones y los talentos, poniéndolos a trabajar, Señor, para tu servicio, podamos predicarle a otras personas y enseñarles que Cristo viene pronto, que los problemas, desafíos, crisis que nos toque afrontar no son el final de nuestra vida, sino que tú tienes cosas mejores para todos nosotros. Permítenos cuidar nuestra corona, Señor, que nadie tome nuestra corona, y que al venir en las nubes de los cielos tú puedas decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que esas palabras, Señor, puedan ser para cada uno de nosotros como hijos tuyos. Llévanos con bien, lo pedimos y lo agradecemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos estamos viendo para la próxima. Suscríbanse y por favor denle like a este video. Gracias.